Le voy a dar varias citas para que ustedes se den cuenta que cuando dice, ¿de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Significa la madre de Dios. Pero ahí no dice Dios. Pero yo le voy a mostrar donde la Biblia dice que Señor, cuando yo digo Señor, es decir, Dios. Cuando digo Señor con S mayúscula. ¿Lo quieren ver? La Virgen María es madre de Dios, o sea, madre del Señor. Pruebas tengo de la... Tome, agarre otra vez la Biblia esta. Ahorita volvemos a aquella. Pruebas tengo. Juan 20, 28. Juan 20, 28. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que cuando yo digo Señor, estoy diciendo Dios. O que cuando yo digo Dios, estoy diciendo Él, Señor. Y cuando decimos que la Virgen María es madre del Señor, estamos diciendo que es la madre de Dios. Ustedes, Juan 20, 28. Usted me busca Mateo 22, 42. Escuchemos esto. Entonces Tomás respondió y le dijo. Tomás respondió y le dijo. Lupita. Señor mío y Dios mío. ¿Qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. ¿Qué significa Señor? Dios. Señor mío significa Dios mío. ¿De dónde vi que venga a verme la madre de mi Señor, Señor mío? O de el Dios mío. Que no lo dice Mateo capítulo 22, versículo 42. El Padre es Señor, es Dios. Y el Hijo es Señor, es Dios. Y los dos con S mayúscula. Mateo capítulo 22, versículo 42. Señor. ¿Qué significa Señor? Dios. Va. Diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? Jesús le preguntó a los fariseos, ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. De David. Y aquí, la lupa, por favor, la lupa. Vamos a escudriñar las escrituras. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo. No corra. ¿Y cómo David en el Espíritu lo llama? Señor. ¿Cómo lo llama David? Señor. Al Mesías, a Jesús, David lo llama con S mayúscula o con S minúscula. Con mayúscula. Con mayúscula. Lo llama Señor. Ahora escuche lo que viene. Diciendo, dijo el Señor a mi Señor. No, más despacio. Otra vez. Dijo el Señor a mi Señor. Un aplauso para este muchacho, un aplauso fuerte. Así sí, así sí. Eso se llama poner la lupa. Cuando él lee así corrido, no pone la lupa. Y se nos escapa el contenido. Cuando ponemos la lupa, hacemos ¡ah, qué maravilla! Nos encontramos con la verdad y la verdad nos hace libre. Dijo el Señor, el Padre Dios, a mi Señor, a Jesucristo que es Dios. Señor es Dios. Dijo el Señor Dios a mi Señor Dios. Dijo el Señor a mi Señor. De modo que, oye, la Biblia habla que Señor es Dios. Y no vamos tan lejos, pues. Vamos ahí mismo, San Lucas, capítulo, ¿a usted qué le dije? No, San Lucas, capítulo 1, versículo, vamos a ver el versículo, usted me lee el 31, usted me lee el 45. A ver, venga. El 31, ¿se acuerda? ¿Qué es lo que vamos a ver? Que cuando dice el Señor está diciendo Dios. A ver. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Respire profundo. Aquí viene, la lupa. Aquí viene. Este será grande
y será llamado Hijo del Altísimo. Ay, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahora sí, ¿listo? ¿Preparados? ¿Están dispuestos a creer en la palabra? Bueno, ahí viene. Y el Señor Dios, No corra, ya agarró la misma maña del otro. Otra vez. y el Señor Dios, ¿Qué significa Señor? Otra vez. y el Señor Dios Señor significa Dios. Y el Señor Dios. Y cuando Isabel dijo, estoy leyendo el 31, ¿dónde le dijo, de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? En el 43. Ahora el 45. Usted agarra el 46, a ver. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que Porque se cumplirá lo que le fue dicho le fue dicho. de parte del Señor. Al Padre también lo llama Señor. Siga usted, siga. Entonces María dijo, Entonces María dijo, atención, ¿qué dijo María? engrandece mi alma al Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. Entonces la Virgen María comienza y dice, engrandece mi alma. ¿Y qué dijo Isabel? ¿Quién soy yo para que venga a verme? La madre. Ajá. Y ese Señor engrandece mi alma al Señor. ¿Quién es? Dale. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Quién es el Señor? Dios mi Salvador. ¡A bárbaro! ¡A bárbaro! Entonces observan cómo la Biblia nos enseña que la Virgen María es madre de Dios, o sea, del Señor. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por eso la Santa Madre Iglesia Católica enseña, y uno de los dogmas, que la Virgen María es madre de Dios. Y dice un protestante, ¿pero cómo va a ser madre de Dios? Si usted dice que la Virgen María es madre de Dios, en vez de creer en la Biblia, comienzan a razonar. Si usted dice que es madre de Dios, usted está diciendo que María hizo a Dios y a Dios nadie lo ha hecho. Y el ignorante dice, oh, ese sí sabe. Epa, sin Biblia, ¿no? Lo dicen sin Biblia. Pero es que ninguna madre hace al hijo. Tantas madres que hay aquí, pregunto, ¿usted hizo a su hijo? ¿Usted ni sabía cuando quedó preñada o no? Claro, usted ni sabía. Usted no lo hizo. Usted no sabía si era macho o hembra, tuvo que hacerse el eco. O no. No sabía si sus ojos eran verdes o azul, no sabía nada de eso. Porque usted no lo hizo. Ninguna madre hace al hijo, y la ignorancia de los protestantes es que no saben ni siquiera qué es ser madre. La Virgen María no puede ser madre de Dios, porque es una blasfemia decir que María hizo a Dios. ¡Qué ignorancia más grande! ¿En qué escuela estudió? Cuando nosotros decimos que la Virgen María es madre de Dios, no decimos que la Virgen María hizo a Dios. Decimos que lo llevó en el vientre al Emmanuel, Dios con nosotros, del Mateo 1:24, y luego lo dio a luz y lo amamantó, y eso significa ser madre, y cuidó de él. Eso significa ser madre. Tan sencillo. Ella no hizo a Dios. Ya Dios existía desde antes de la creación del mundo, solamente que ella, dicen los protestantes, ella le prestó el vientre. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarerón. Pues toda madre le presta el vientre a Dios. Claro. ¿O no? Sus hijos no son suyos. Por eso el día que le llegue la pelona a su hijo, usted brinca, chilla, hace lo que sea, pero Dios se lo lleva porque es de él, no es suyo. Entonces, Dios se lo prestó. Ninguna madre hace al hijo. Ahora, hay protestantes más teólogos.
Te voy a explicar. O sea, mire, María es madre de la carne de Jesús, pero no es madre del espíritu. Y usted dice, ah. Ahora pregunto, ¿usted es madre de la carne de su hijo o de la persona completa de su hijo? ¿Cómo hace usted para separar la carne del espíritu de su hijo? ¿Usted es madre de la carne y del espíritu de su hijo o no? Pero es la persona. Listo. Pero es que, o sea, ¿cómo le explico? María parió fue la carne, el cuerpo, la materia. Y por eso no es madre de Dios, porque Dios no es materia. Pero San Pablo a los colosenses de la Reina Valera, Colosenses 2:9, les tapa la boca a los protestantes y dice que esa carne, en esa carne que parió la Virgen María, en esa materia que parió la Virgen María, estaba lo que vio Santa Isabel. Dios, el Señor. Y la Virgen María es madre de Dios. Miren, escuche, según los protestantes, ¿qué fue lo que parió Jesús? ¿Parió la Virgen María? La carne. Ahora vean qué hay en la carne que parió la Virgen María. Esa carne la parió la Virgen María. Colosenses 2:9. ¿Qué hay ahí? Escuche. Porque en él habita corporalmente. Corporalmente, escuche, corporalmente, la carne, la materia, el cuerpo. Otra vez. Porque en él habita corporalmente. ¿Qué habita en ese cuerpo que parió la Virgen María? Habita en ese cuerpo que parió la Virgen María. ¿Qué fue lo que parió la Virgen María en ese cuerpo? Toda la plenitud de la deidad. ¿Qué fue lo que parió la Virgen María? Toda la plenitud de la deidad. ¿Qué fue lo que parió la Virgen María? Toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. ¿Saben qué significa fe? Creer en la palabra de Dios. Eso es ser creyente. ¿Sabe qué significa ser creyón? Creerle a los protestantes. Y nosotros somos creyentes, no creyones. Si permanecen en mi palabra, Colosenses 2:9, en esa palabra, conocerán la verdad, que en ese cuerpo estaba toda la plenitud de la deidad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre, libre de error, libre de mentira, libre de oscuridad. La mentira dura hasta que llega la verdad. Y por eso tenemos que proclamarla. La verdad no mía, la verdad de Dios. Con razón la Santa Madre Iglesia Católica nos enseña como dogma que ella es Madre de Dios. Entonces no nos miente, entonces no nos engaña. Y los protestantes pueden decir, pero nosotros no creemos en los dogmas, porque los dogmas son inventos de los hombres. Sí, los dogmas son cosas que los hombres han dicho fundamentado en la palabra de Dios. Y a veces nos preguntamos, ¿y dónde aparece eso en la Biblia? Que tenemos que creer en esos dogmas. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 28, está el fundamento de por qué nosotros creer lo que digan esos hombres. No son cualquiera hombres. Hechos de los Apóstoles, capítulo, ¿qué dije? 15, 28. Ahí está la premisa de por qué que nosotros comenzar a creer en los dogmas. La primera parte. La segunda parte está en Hechos 16:4. Es el complemento de lo que es un dogma dentro de la iglesia. Venga, niña, usted. Porque existen dogmas sobre la Virgen María y lo estamos mirando. ¿Pero por qué? Porque esos dogmas lo han dicho los hombres sustentados en la palabra de Dios, como yo les estoy mostrando. ¿Y por qué nosotros le creemos? Escuche Hechos 15, 28.
porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Porque la iglesia comienza a trabajar con el Espíritu Santo. Y los apóstoles toman decisiones y enseñan algo que no había una definición clara. Entonces dice, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. ¿Por qué creemos en los dogmas? Porque el Espíritu Santo obra en los apóstoles de Cristo. Y el capítulo 16, versículo 4, ¿qué dice? Escuche. Y al pasar por las ciudades, vean los dogmas. Dale, al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas. Dogmas. No pueden cambiarlo, tienen que hacerle caso. Es un dogma, es una orden, es una ordenanza. Que habían acordado los apóstoles. No me corra. Que habían acordado, no estaba escrito. Lo están acordando, es un acuerdo guiado por el Espíritu Santo. Que habían acordado los apóstoles. Entonces, lo que los apóstoles habían acordado era una orden para la iglesia. Repítalo otra vez de nuevo, el 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. A eso llamamos dogma, ordenanza de la iglesia, de los apóstoles guiados por el Espíritu Santo, que todos deben cumplir. Pongan cuidado. Y los ancianos que estaban en Jerusalén. Los apóstoles y los ancianos que están en Jerusalén. Y escuchen lo que viene. Para que las guardasen. ¿Para qué? Pero eran cosas de hombres. Son dogmas de hombres. Los protestantes no conocen la Biblia. Y le estoy leyendo de la Biblia Reina Valera. Aunque le quitaron. ¿Ven que sí existen los dogmas? Lo que han acordado los hombres guiados por el Espíritu Santo y que es una orden y que la gente tiene que acatar. Pregunto, ¿para bien o para mal de la iglesia? Escuche lo que viene. Vamos a ver. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. ¿Para bien o para mal? Para bien. Así se confirmaba la iglesia en la fe, con los dogmas, con lo que enseñaban los apóstoles guiados por el Espíritu Santo, para confirmar a la iglesia en la fe, porque la fe se iba desarrollando y necesitaba hombres que lo confirmaran, que dijeran, como yo lo estoy haciendo, con basamentos bíblicos, las decisiones que habían tomado los apóstoles. Para que se confirme. ¿Qué estoy haciendo yo con ustedes hoy? Confirmándolos en la fe. Mostrándole que está en la Biblia los dogmas. Que sí existe dogma. Ordenanza de hombres. Que la iglesia tiene que cumplir para su crecimiento en la fe. Conocerán la verdad. Ahí está la verdad sobre los dogmas. Y la verdad los hará libres de error. Ahora sí puedo creer en los dogmas. Porque ahí está escrito. Me hace libre para creer. Me quita toda duda. Entonces estábamos viendo sobre la Virgen María, Madre de Dios. Y decimos también que la Santísima Virgen María no solamente es Madre de Dios, también decimos que ella es virgen. Y decimos que virgen antes, en y después del parto. Y los protestantes dicen, eso no lo dice la Biblia. La Biblia no lo dice. Oye, es más todavía.
La Biblia dice en San Lucas capítulo 2, versículo 7, que María dio a luz a su hijo primogénito. Y yo, como soy pastor evangélico, soy teólogo, evangelista, apóstol, yo conozco las escrituras. Y primogénito significa primero entre varios. Y como yo estudio teología, he descubierto que primogénito significa el que abre la matriz. Así enseñan los protestantes. Yo solamente estoy haciendo el papel de ellos porque no los tengo aquí. O sea, sí los tengo, pero en las redes sociales, pero aquí en vivo no. ¿Qué significa primogénito para el protestante? Primogénito significa que la Virgen María tuvo más hijos y el primero de todos fue Jesús. Y para decir que la Virgen María no es virgen, dice primogénito significa el que abre matriz. Queridos hermanos, eso es puro cuento de viejas. Eso no está en la Biblia. Y por eso Jesús dijo, si permanecen en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán. ¿Quieren conocer la verdad sobre primogénito? Lo vamos a leer de la Biblia Reina Valera para decirle a los protestantes, jaque mate. La tercera dice, si Lucas 2:7 hubiese querido decir que la Virgen María no tenía más hijos, no hubiese dicho primogénito, que significa el que abre matriz, que significa el primero entre varios, hubiese dicho el unigénito. Y usted dice, unigénito viene de uno. ¡Claro! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Yo estaba en la oscuridad, acabo de ver la luz. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! En la iglesia católica me engañaron. En la iglesia católica me enseñaron mentiras. Ahora conozco la verdad. Que los curas no le enseñan a uno la verdad. Y así muchos se han ido protestantes. Miren, la ignorancia es atrevida. Vamos a ver primero Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito. Listo. Señor cura, ¿por qué no dice unigénito? Porque cuando Dios habla de su hijo, no habla de primogénito. Juan 1:18. Cuando Dios habla de su hijo, habla de hijo unigénito. Porque Dios sí tiene un solo hijo. Aleluya, gloria al Señor. Jesucristo es el unigénito de Dios. Pero es el primogénito de María. Unigénito porque no hay más, solo uno, el de Dios. Y primogénito porque María tuvo más, ¿comprenden? Y usted dice, ¿qué clase más hermosa? Venga, donde dice Juan 1:18, que Jesús es el hijo unigénito del Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito, único. ¿Por qué entonces Lucas no dice unigénito? ¿Por qué dice primogénito? ¿Ve cómo los engañaron? ¿Ve cómo le cayeron a ustedes a mentira? ¿Ve cómo la iglesia católica es la gran prostituta, la gran Babilonia y los ha engañado? Y usted dice, voy a hablar con el cura de mi parroquia. Padre, vengo a hacerle una preguntita, padre. ¿Por qué San Lucas capítulo 2 versículo 7 habla de primogénito y no habla de unigénito? Entonces, si fuera el hijo único de la Virgen María, no sería primogénito, sería unigénito. ¿Y por qué no? Dice el cura,
Usted se está metiendo en evangélico ya. Usted va a parar en loco. Siga leyendo la Biblia y va a parar en loco. Deje la tontería, deje la bobada. Pero padre, explíqueme. Yo no tengo tiempo para eso. Y usted quedó. Y vuelve el protestante y le vuelve. Dígame si esa no es la realidad que estamos viviendo. Que los curas no me escuchen. Pero esa es la realidad. ¿O no? Ajá. Miren, queridos hermanos, voy a tratar de aclararle algo. Que eso es mentira. Que la Biblia sí dice que Jesucristo es el primogénito de Dios. Y también dice que es el unigénito de Dios. O sea, si es unigénito significa que es. Y si es primogénito, entonces no es único. Entonces la Biblia se contradice. Señor cura, es que en la Biblia, yo me he leído la Biblia al derecho y al revés, y en ninguna parte dice que Jesucristo es el primogénito de Dios. Yo sí lo he leído. Si permanecen en mi palabra, conocerán y la verdad los hará. Pues les voy a mostrar la verdad de las Escrituras. Con la Biblia Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. ¿Dónde dice que Jesús es el primogénito? Usted se queda en el 18, 1:18, ¿verdad? Usted busque en Hebreos capítulo 1, versículo 6. Hebreos 1, 6. Y ahora pregunto, ¿a quién le creo? Porque Hebreos 1:6 dice que Jesús es el primogénito de Dios. Y Juan 1:18 dice que Jesús es el unigénito de Dios. ¿Qué no? ¿Se contradice la Biblia? No, es que primogénito significa el heredero de las promesas de Dios. Y ese es Jesús. ¿Y por qué no le pone San Lucas que la Virgen María dio a luz a su unigénito? Porque a ella ahí no importa eso. Ahí lo que importa decir es que Jesús es el heredero de las promesas de Dios. Eso es el primogénito. Pero el protestante no sabe. Usted me recuerda, no se lo voy a leer, pero usted está en el capítulo 25 de Génesis, no nos queda tiempo. Cuando Esaú le vendió la primogenitura a Jacob, ¿cómo se la vendió? Si primogénito significa primero entre varios, tenía que meterse los dos en la barriga de la mamá y decirle, acuérdese que le vendí la primogenitura, salga usted primero, pues. Claro, no, pero sí le vendió la primogenitura por un plato de lentejas, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Porque primogénito no significa el primero que nace y abre la matriz, sino significa el heredero de las promesas. Y se acuerda que después Jacob hizo un guiso y le trajo al papá y recibió la bendición del papá. Y cuando llegó Esaú y le dijo, padre, vengo para que me dé la bendición, le dice, ¿quién eres tú? Yo soy su primogénito. Dijo, no, ya se fregó. Ya Jacob agarró la bendición, la primogenitura. A ver, vean ustedes. Vean que las mentiras de los protestantes no tienen sustento bíblico. Sí dice la Biblia que Jesús es primogénito de Dios. Hebreos 1, 6. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice. Cuando el Padre introduce al primogénito en el mundo, dice. Adórenle todos los ángeles de Dios. Jesús es primogénito, otra vez. Y otra vez, cuando introduce el primogénito. No unigénito, primogénito. Otra vez. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo. ¿Es unigénito o es primogénito? Las dos cosas. Él es el primogénito porque es el heredero de las promesas de Dios. Como es primogénito de la Virgen María porque es heredero de las promesas de Dios. Y en ella se viene a cumplir las maravillas de Dios. Porque ella es la obra maestra del Señor, donde se cumplen las maravillas del Señor. Ahora,
Vean que sí habla de primogénito y habla de, y Cristo es primogénito y es unigénito de Dios. Por eso Zacarías capítulo 12 versículo de la Biblia Reina Valera 10, de la Biblia Católica 11. Zacarías capítulo 12 versículo 10 de la Biblia Reina Valera, de la Biblia Católica versículo 11. Dice que Jesús es el primogénito y es el unigénito de Dios. Entonces primogénito no significa primero entre varios, porque Jesús es el unigénito, sí, vamos a ver que es el único. Pero si es el heredero de la promesa de Dios, es el primogénito. Y cuando Jesús muere, lo van a llorar como qué, como qué lo van a llorar, como unigénito o como primogénito. Porque a los dos se lloraban. Al hijo único se llora. Y al primogénito también se llora porque es el heredero de las promesas de Dios y se murió. ¿Me captan? Vamos a ver cómo dice Zacarías 12:10. ¿Le tocaba a usted o a ella? No, a quien sea no, uno y uno. Va. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. Está leyendo Zacarías 12:10. Espíritu de gracia. ¿Está leyendo el 10 de la Reina Valera? ¿Qué dice ahí? Y derramaré sobre la casa de David. Ajá, ¿y el 11? El 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Ah, es que la otra Reina Valera que yo leí, no, es en el 11. En el 11. Ah, ¿es el 10? Ah, bueno, sigan leyendo entonces el 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién fue que traspasaron? A Jesucristo. Me mirarán a mí, a quien me traspasaron. Y llorarán. Y llorarán, vamos a ver si es primogénito o unigénito. Y llorarán Como se llora por hijo unigénito. por el Hijo único, unigénito. Siga. Afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Jesús es unigénito y Jesús es primogénito de Dios. Entonces, primogénito no significa primero entre varios. Primogénito significa el primero, que es el heredero de las promesas de Dios. Y Jesús es el primero heredero de las promesas de Dios, es primogénito. No solo unigénito.